gente explosiva, espero que estéis súper bien. En este nuevo vídeo de entrenamiento vamos a hablar de las 4 capas de la comunicación. Vamos a explicar por qué es tan importante conocer esto, por qué es tan importante y por qué la mayoría de personas se centran en solo una capa, en la menos importante, y nos estamos olvidando un gran potencial, ¿no? Porque es como la punta del iceberg la que vemos y no vemos todo lo que hay detrás, y eso lo vamos a ver aquí. Vamos a ver cómo puedes reforzarlo. Así que si te interesa ver este vídeo, quédate hasta el final porque voy a dar unas sorpresas también al final. Quiero proponer algo súper especial. Además, suscríbete si te interesa toda esta información porque vamos a seguir trayendo mucho contenido de mucha calidad. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con el contenido. Bien, y lo más importante, primero vamos a ver por qué es tan importante la comunicación comunicación entre seres humanos. Y es que, básicamente, el hecho de que el ser humano haya llegado hasta donde está ahora a comparación de las demás especies, es la comunicación básicamente, es lo principal, ¿vale? Es lo que hace que estemos actualmente en el número 1 de la cadena alimenticia. Y eso tiene una historia, y el por qué desarrollamos esto, y es que cuando nosotros vivíamos en África, ¿vale? Que éramos aún monos, ¿no? Una especie de mono, pues antiguamente había mucha vegetación, había muchos árboles en aquel lugar. Pero el continente de África empezó a secarse y caerse muchos árboles. Entonces llegó un punto en el que teníamos que empezar a bajar porque había escasez de árboles y había una especie de monos que era más fuerte que nosotros, por lo cual tuvimos que bajar porque eran ellos los que tenían el territorio, ¿no? Entonces, una vez que nos bajemos, estábamos ante el peligro en las llanuras. Estábamos acostumbrados a salir en árboles y ahora estamos ante el peligro entre especies que nos pueden comer. Entonces fue aquí cuando empezamos a desarrollar la comunicación. Empezamos a desarrollar esta comunicación que es más avanzada que en otras especies. Y, por ejemplo, entre otras especies tú no puedes hacer entender a una especie una historia. Tú no puedes escribir un libro y hacer entender esta historia a otro animal, ¿no? Pues básicamente esto es una de las cosas importantes. Igualmente la comunicación en todos los animales e incluso en plantas también hay comunicación, pero es importante, pero en nosotros, ¿vale? En nosotros es nuestro punto fuerte y es aquello por lo cual tú puedes mover muchas cosas, porque con la comunicación tú puedes crear grandes cosas, tú puedes hacer grandes revoluciones. De hecho, los grandes movimientos en el mundo, han venido gracias a grandes comunicadores que han sabido transmitir el mensaje, que han sabido hacer que las personas le sigan. Y básicamente esto es lo que ha llevado también a muchas personas, ¿no? A hacer grandes cosas en el mundo. Así que, si ya te he enseñado el por qué es tan importante la comunicación y has entendido el valor de todo esto y quieres mejorarlo, vamos con la capa número 1. Bien, y la primera capa es ¿qué dices? ¿Qué es lo que estás diciendo, no? Eso es lo que nos enfocamos todo, ¿no? Es aquellas palabras que tú usas adecuadamente para decir algo, o el significado que quieres dar, el mensaje, ¿no? El mensaje en sí, el mensaje verbal. Esa es la primera capa. Lo malo es que nos enfocamos mucho en lo que decir y nos quedamos aquí estancados, porque por eso hay personas, ¿no? Llega una persona, dice una cosa, no se escucha. Llega otro, dice lo mismo, se le escucha. Hay un motivo, hay algo que va en trasfondo más allá de eso. Y entonces lo que yo quiero decir aquí es importante no quedarnos estancados en esta capa, sino profundizar en las demás para que esta capa sea realmente potente. Entonces ahora, una vez que has entendido esto, vamos con la capa número 2. La número 2 es cómo lo dices. Y esto es muy importante, el cómo lo estás diciendo, porque es básicamente lo que va a hacer la diferencia. Si tú lo estás diciendo desde un punto de escasez, si lo estás diciendo desde un punto de emergencia o de necesito, o lo estás diciendo desde un punto de estoy lleno, ¿sabes? Y te lo quiero dar, ¿no? Es como que yo estoy abundante, estoy lleno. Es sobre todo el tono, la velocidad con la que lo dices.
No es lo mismo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, oye, estaba buscando un supermercado. ¿Sabes dónde está? Estaba buscando un supermercado. O a decirlo, estaba buscando un supermercado. Me encantaría saberlo. Perdona, ¿cómo te llamas? Perdona, ¿cómo te llamas? ¿Has visto cómo cambia? Según el tono, la velocidad, ¿no? Hay veces que decimos las cosas demasiado rápido y lo decimos demasiado rápido o decimos las cosas pausadamente. Lo digo porque me ha pasado mucho tiempo. Yo estuve años pues hablando súper rápido porque decía yo, si no digo las cosas ahora rápido, se va a perder el mensaje, ¿no? Y es como que intentamos hablar demasiado rápido para que se entienda y que la persona pues no se aburra y no se vaya, ¿no? Pero debemos entender que la forma en que yo digo estas palabras cuentan más que lo que tú dices. Porque tú escuchas a veces a personas que de hecho están hablando cosas que no tienen ninguna importancia, pero están captando la atención y parece que sea la hostia lo que están diciendo. Pero de hecho no es tanto la hostia, sino es cómo lo están diciendo, cómo lo están transmitiendo. Y la tercera capa es tu intención. La intención que escondes, que llevas detrás de ese mensaje que tú quieres dar, de ese mensaje tuyo. Porque si tú, por ejemplo, vas a preguntar, porque tú estás buscando, digamos que estás buscando la estación de metro, ¿no? Y lo dices, se lo está diciendo con la necesidad, ¿no? De, por ejemplo, o sea, la intención es básicamente si tú estás dando o estás hablando para recibir, para sacar algo. Esta es la diferencia, ¿ves? En si estás desde la plenitud para dar o para sacar. Por ejemplo, sería... Perdona, ¿dónde está la estación? ¿Dónde está la estación? Estoy en emergencia, ¿no? ¿Dónde se encuentra la estación? ¿Veis? O... ¿Dónde está la estación? ¿Entiendes, no? Es una manera en que cuando tú hablas desde la emergencia, desde la necesidad, desde esto, tú a la otra persona le estás transmitiendo esto y como especie estamos hechos para comunicarnos en que si tú hablas de una manera desde la necesidad, se te pone la voz más aguda, el cuerpo también se empieza a poner más en modo y la otra persona lo recibe, entonces es como si tú le estuvieses dando un mensaje de que hay una amenaza. Entonces la otra persona también se pone en este modo. Y recordad que es muy importante saber que las personas no se acordarán de ti por lo que tú dijiste, sino por cómo les hiciste sentir. Por eso también es muy importante el sentirte tú bien, ¿vale? Y hacer sentir bien a la otra persona. Y sé que, por ejemplo, esto puede ser a lo mejor complicado al principio, ¿no? De si estás acostumbrado a cuando tú preguntas algo, decirlo de cierta manera que no corresponde, ¿vale? Te digo, lo mejor, para no tener que estar, porque una cosa es tener que estar atento a cómo lo estás diciendo, y otra cosa es que te salga de manera automática. Y ahí es donde entra todo ese entrenamiento, ¿vale? Pero lo vamos a ver después porque primero vamos a pasar a la cuarta capa. Y la cuarta capa es tu nivel de seguridad. Es el tono, es la mirada, es la actitud, es la postura, es que eres expresivo, ¿no? Que no hablas así como un muñeco o un robot que ni siquiera se está moviendo. Intenta como no mover mucho las facciones faciales porque no vaya a ser que destaques un poco, ¿no? Sino que seas realmente expresivo, ¿sabes? Porque eso ya es antiguo, ¿no? El hecho de, como en los informativos, que sea así la persona, así como muy seria, como muy distante. Hoy en día no, hoy en día las personas ya están hartos de esa distancia como había en la televisión, sino las personas quieren alguien cercano, ¿vale? Porque alguien cercano con el que se puedan sentir identificados. No que tú seas aquí como una élite ahí, como yo estoy en otra zona y tú solo me escuchas y no. Tienes que ser como un amigo. Entonces, por el momento, el resumen de las cuatro capas es que básicamente hay ciertas frases que decimos, hay ciertas cosas en el mensaje en el que tenemos que subir el tono y otras que tenemos que bajar, según lo que queramos decir. Cuando es una cosa, la parte más importante del mensaje,
ahí tienes que subir el tono. Cuando viene una pausa, algo menos importante, lo bajas. ¿Por qué? Porque el cerebro se aburre si estás... A mí me ha pasado, yo lo he hecho durante... Este error lo he cometido muchas veces, ¿no? Porque yo pensaba, hay que hablar fuerte así, pero de hecho eso eran los estudios de los años 80. En los años 80 se decía que había que hablar fuerte así, alto, alto, alto para acaparar al público. Pero, pero nos hemos dado cuenta que no. O sea, recientemente, bueno, no es recientemente, sino ya hace tiempo que se sabe que el cerebro se aburre con la misma frecuencia de tono. Entonces, lo importante es ir variando, según el punto de la frase, subirás, bajarás, pero lo más importante es que la otra persona reciba el mensaje. No ir con urgencias, hacer pausas y el entrenamiento que quería decir para que tú puedas hacer esto de manera automática sin necesidad de tú tener que estar pensando en si lo estás haciendo bien, cómo lo estás diciendo. Lo mejor para hacerlo de manera automática es que tú sientas la emoción de que eres así, o sea, de hecho, ¿vale? Nos comunicamos por las neuronas espejo, las personas van a captar cómo tú te sientes. Y como tú te sientes de cierta manera, tú te sientes que eres esta persona, tú te sientes que con esta emoción, ¿vale? De seguridad, con esta emoción de que no estás hablando desde la necesidad, y con esta emoción de que tienes la buena intención, ¿vale? Y el cómo lo dices, sale de forma automática. No hace ni siquiera falta que tú estés atento. ¿Y cómo hacemos para facilitar esto? Para tú poder sentirte mejor. Con el cambio de creencias, básicamente todo lo que es la reprogramación mental. Os voy a dejar aquí un vídeo para que puedas ver el cambio de creencias y además te voy a proponer un entrenamiento. De hecho, si tú quieres poder cambiar todo esto, porque el vídeo de las creencias, todo esto es muy bueno, ¿no? Es muy potente. Pero si tú quieres ir más allá, ¿vale? Porque en un solo... Es un vídeo de 20 minutos. En un vídeo de 20 minutos no te puedo explicar todo. Si tú quieres ir más allá y quieres aprender a hacer todo esto de manera automática, muy efectivo, te propongo un entrenamiento gratuito. Si me sigues por Instagram, me puedes escribir en privado, ¿vale? Si no, si estás en YouTube, aquí abajo en el link tienes mi Instagram, donde puedes escribirme el entrenamiento y me dices, Sergio, quiero empezar ya el entrenamiento gratuito de la reprogramación mental, para poder subir de nivel e incluso ayudarte a programar metas, cumplirlas. Porque es un método probado que yo he usado durante mucho tiempo y todo lo que me he ido proponiendo lo he acabado cumpliendo. Y no es que tenga más suerte, no es que tenga más talento, para nada, yo soy igual. Lo único es que este método, que no lo he descubierto yo, por supuesto, me lo han enseñado otras personas de mucho éxito y es un método que funciona y me encantaría enseñártelo, así que si te interesa hacer un cambio radical o si ya estás cambiando y quieres subir aún de nivel, que me escribas en Instagram para hacer ese entrenamiento y nos vemos en la próxima sesión. Recordad que un cambio de mentalidad explosiva acompañado de una acción constantemente explosiva acabará dando resultados explosivos.